La animación utilizando vectores es la manera más sencilla, pero también más extendida de mover objetos en espacios tanto 2D como 3D. Esto es así porque permite aplicar fórmulas matemáticas básicas bien conocidas, físicas y demás conceptos matemáticos en un espacio. Hay que tener en cuenta que el escenario de Flash puede ser visto desde el punto de vista matemático como un espacio de coordenadas cartesianas, donde el eje horizontal es llamado también eje X y el eje vertical es también llamado el eje Y. En un espacio cartesiano, el eje X normalmente es positivo hacia la derecha, esto es igual en Flash, pero el eje Y es positivo normalmente hacia arriba, mientras que en Flash el eje Y es negativo hacia arriba y positivo hacia abajo. Entonces, para poder expresar un vector en estas condiciones, simplemente tendríamos que ver que un vector lo que expresa básicamente es una fuerza, una magnitud y una dirección. Esa magnitud y dirección expresado en coordenadas cartesianas se puede descomponer tanto en el conocido como componente X como en el componente Y. Si vemos un poco el vector que estoy dibujando ahora, podríamos ver que el componente X sería de 140, mientras que el componente Y sería de 80 aproximadamente. Esta descomposición del vector en componentes X e Y permite llevar en Flash las ecuaciones y la programación de una manera mucho más sencilla. Aunque veremos más adelante formas diferentes de expresar también estos vectores en otros tipos de mediciones, en un principio vamos a atenernos a esta descomposición en los vectores X e Y para poder expresar los vectores. Un vector nos va a ayudar a poder mover los objetos o indicar la dirección en la que se mueven los objetos, así como lo rápido que se mueven en esa dirección. Un vector como el que está expresado actualmente en pantalla, aunque es demasiado grande para aplicarlo a una animación, podría representar la velocidad de un objeto y su dirección. Es decir, cada fotograma podría ser actualizado de tal manera que el objeto se moviese en un factor de 140 en el eje X y 80 en el eje Y. De esa manera, el objeto seguiría una trayectoria designada por este vector. Lo bueno que tienen los vectores es que son conocidos matemáticamente desde hace muchísimo tiempo y existen un montón de ecuaciones que van a sernos bastante útiles a la hora de aplicar conceptos como velocidad, aceleración, gravedad y muchos más factores que pueden alterar el movimiento de un objeto. Y no solo uno, sino que además los vectores al ocupar muy poca memoria pueden ser utilizados masivamente para desplazar un montón de objetos por pantalla siguiendo una serie de reglas definidas.